están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas en Digital. Los saluda Claudia Chiroque. El tema que hoy nos ha dado cita es revisar un poco el contenido de los textos educativos y por ello yo quiero darle la bienvenida a los expertos, mis invitados en el panel de hoy, con quien vamos a conversar un poco sobre las diferentes perspectivas. Regresaremos en el tiempo también para poder estudiar lo que ha sido esta lucha que ellos emprenden a través de cada uno de sus colectivos por lograr informar el verdadero enfoque de la ideología de género. Cristian Rosas hoy con nosotros, él es vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, y tenemos también a Juan Uchuya, vocero de otro de los colectivos Unidos Pro Familia. Gracias por estar hoy aquí, por haberse dado cita, por siempre atender nuestro llamado. ¿Cómo están? Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Bien, hoy desarrollaremos el tema. Me contarán un poco cuál ha sido el avance que ustedes a través de sus colectivos han podido lograr en este tiempo. Pero antes yo les pido que revisemos una nota a propósito del tema. Vamos a ver. Gran rechazo ha generado la difusión de algunas páginas de los textos escolares de quinto de secundaria del Ministerio de Educación. Las críticas van en contra del contenido sobre sexualidad, virginidad y moral acerca de la vida. Las observaciones que se le hizo al ministro de Educación cuando vino a la Comisión de Educación es porque se colocaban ese tipo de críticas en los libros de texto que podrían de alguna manera marcar una postura en el estudiante, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de la marcha por la vida como una defensa de la inconsistencia. ¿Por qué nos vamos a ir en contra de una marcha en la que realmente van millones de personas defendiendo un derecho básico, ¿no? Un derecho natural que es la vida, ¿no? Entonces lo que ves en el libro de texto, en el mismo cuaderno de trabajo, son tanto posiciones como ya conservadoras sobre la castidad o otras posiciones donde también te hablan, por ejemplo, del aborto, ¿no? Como si fuera un derecho por el que la mujer debe pelear, ¿no? La congresista y presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, expuso a la prensa los cuestionamientos encontrados en libros que son entregados a alumnos de colegios estatales. Ella comentó que el contenido tiene posturas marcadas. A revisar los libros de texto ha tenido la apertura de organizar estas mesas de trabajo donde se recopilar información de distintos grupos de interés, ¿no? y de padres de familia. Entonces, todas estas opiniones entiendo que se iban a tabular y se iba a ver si es que se consideraban, ¿no? El problema es de que los textos escolares se editan para un periodo de 3 o 4 años, ¿no? Y estos textos tendrían que estar vigentes hasta el 2019, pero sí nos dijeron que había un rango de acción hasta de un 10%. ¿No? Pero acá es tan sencillo como retirar algún texto que pueda generar polémica. Al final, lo que tú estás buscando es que el estudiante tenga comprensión lectora, y hay otros temas de debate o temas con el que el alumno puede tener esta capacidad crítica, ¿no? Temas de investigación, de tecnología. Por ejemplo, en los textos se habla a favor de retrasar el inicio sexual bajo el título de la virginidad conservada, escrita hace 4 años por el fallecido psicoanalista Fernando Maestre. Y también se apela a ser castos como en Podemos Resistir a la Tentación, escrito por Cassandra Figueroa, donde se argumenta el texto con fundamentos religiosos y machistas de cargar la responsabilidad de familia solo a la mujer. Eso depende mucho, eso también depende tanto del profesor como de la familia. Eso no viene mucho del alumno. El alumno siempre va a tener dudas y esa no va a ser la única. Ahí por eso tiene que influir mucho su familia y el profesor. ¿Qué clase, de qué modo les va a explicar esos temas? Pero no confundir a los niños porque se confunden y están preocupados ellos mismos. De veras que sí se preocupan porque me dicen en el colegio, dicen que yo tengo que bailar y pintar y no, el hombre es hombre, tú no tienes por qué dejar que nadie te toque ni que te baje el pantalón, nada. La polémica también abarca en temas como el terrorismo, así como la imagen que se proyectará de los militares. Sin embargo, la congresista del Frente Amplio, Marilena Foronda, mostró su posición contraria. Los libros de texto en quinto de secundaria han estado con un sesgo político tan fuerte que realmente han puesto de manera muy mala a las Fuerzas Armadas como si hubieran estado al nivel de un terrorista, ¿no? Como si hubieran sido criminales al igual que los terroristas. Y eso está mal, ¿no? El libro de texto de quinto de secundaria, según lo que he visto, se está manteniendo, ¿no? Se tiene que hacer algunas correcciones porque, por ejemplo, llaman líder a Abimael Guzmán en lugar de llamarlo cabecilla terrorista,
¿no? Y no son claros en definir lo que ha sido el terrorismo en sí, en quinto de secundaria, ¿no? Lo que se ha hecho ahora ha sido ampliar la enseñanza sobre el terrorismo a partir de sexto grado de primaria. La educación en el Perú es un derecho y la formación que se debe dar a los jóvenes es en el marco de lo que dice la Constitución política y el Estado de Derecho. Plantear o desconocer que el enfoque de género es un enfoque que reconoce los derechos de las mujeres y de los varones y desconocer los derechos de la comunidad LGTB, que son seres humanos como tú, como yo, pero que tienen otra opción y orientación sexual, es que hacer una cacería de bruja. Yo lo que creo es que al tratar de intervenir en los textos de los niños y de las niñas, sobre texto de cautelar su moral y su integridad, no es otra cosa que la intención de desvirtuar la verdad. No podemos negar una realidad. Lo que tenemos que hacer es enmarcarla en lo que es el Estado de Derecho, en los compromisos nacionales e internacionales que el Perú ha suscrito y respetar los derechos y ser mucho más tolerantes. Eso no significa deformar a nuestros hijos para nada, ¿no? Toda esta campaña de "con mis hijos no te metas", que ha desatado un movimiento y liderado también por el fujimorismo, no es otra cosa que desvirtuar la realidad. Diversas marchas se han realizado por el colectivo "Con mis hijos no te metas", que se creó con la función de evitar la infiltración de la ideología de género en el Ministerio de Educación, con particularidad en la currícula de educación básica. El Ministerio de Educación emitió este comunicado en donde anuncia que reemplazará el polémico cuaderno de comprensión lectora por la antología literaria y un instructivo para docentes, y prometen que corregirán los textos para el 2019. Aquí hay varias cosas que analizar. Lo sorprendente de la nota es que tenemos dos perspectivas. Paloma Noceda sale denunciando los contenidos de los textos de educación y la congresista Foronda se opone a la posición. Si no encontramos unanimidad en la representación parlamentaria para poder tratar el tema, entonces caminamos a la nada. Bueno, en efecto, sí. Yo creo que es necesario que se tenga una visión de la verdad de las cosas. Lo que hemos podido comprobar a través de las denuncias de la señora Noceda es que en los textos escolares se hablan muchas cosas que son mentiras. Por ejemplo, el sostener que Abimael Guzmán es el líder de un partido político ya es una irrealidad, es una mentira, y yo diría que eso linda con la apología del terrorismo. Lo segundo es también establecer y señalar que, por ejemplo, ha existido o equiparan a Miguel Grau con otros tipos de terroristas, como los de Barrios Altos y otras cosas. Eso está totalmente contrario a lo que significa la historia, contrario a la verdad. Y yo creo que el Ministerio de Educación, a lo largo de todos estos años, se ha convertido en un refugio de mentiras y falsedades, que es necesario terminar y cortar. Cristian, nos cuesta creer que el Ministerio de Educación, siendo la educación el pilar base de desarrollo de una sociedad, no tenga el equipo técnico, la suficiente capacidad para poder implementar libros que además no duran un mes, 2 meses, van a estar vigentes 4 años. Hasta el 2019, la juventud tendrá que leerlos y educarse con eso. ¿De qué manera interviene nada entonces el Ministerio de Educación? ¿Se lo dejaron a responsabilidad de quiénes? ¿De las editoras? Bueno, muy buena pregunta. Realmente lo que se ha generado en estas últimas ediciones es la infiltración de una teoría en la forma de ver el mundo desde el plano educativo. Y esta teoría, lo que nosotros denominamos la ideología, es la de género, que justo tengo acá en mis manos el libro de la autora, Simone de Beauvoir, que lo escribió en 1949, llamándolo El segundo sexo. Este fue un libro que por mucho tiempo estuvo censurado, inclusive el Vaticano lo tenía en la lista de libros prohibidos, pero con el tiempo ha vuelto a salir del baúl y fue censurado porque era completamente anticientífico, por décadas. Y ahora ha vuelto a regresar al baúl, y esta teoría lo que propone es que el sexo no se nace, una mujer no nace mujer, sino el sexo se construye, la identidad se construye, y que todo, no existe, por ejemplo, el instinto natural a la maternidad, que eso es algo impuesto por la cultura y por la sociedad, y que finalmente no existe nada intrínsecamente como lo masculino y lo femenino, que todo eso son conceptos
que uno mismo los construye y los modifica. Entonces, esta teoría, que es una teoría de género de ingeniería social, busca poner al ser humano como un medio de realización para cumplir los objetivos de género. Pero esto no es el rol del Estado peruano, porque el Estado peruano tiene como fin supremo a la persona humana. O sea, el Ministerio de Educación, como los demás ministerios, como todo el gobierno, son servidores públicos. ¿Y qué es el público? Nosotros. Están para servirnos y complementar en aquellas partes o áreas que nosotros por cuestiones básicas no podemos, como el tema educativo en el sector público. Se espera que la educación pública sea una educación fundamentada en el conocimiento y en la ciencia que es evidente y que es neutral. No que aplique un enfoque, un lente o un prisma, en este caso, que distorsiona la realidad, ideológico, sea de género o sea de cualquier otro tema. Por ejemplo, cuando se habla de la castidad y la virginidad, ¿no? Sí. Mucho se le ha criticado porque se asume que esto es una visión netamente religiosa. Pero el tema de la virginidad o la castidad es algo que antecede inclusive la creación del Estado o la religión, porque es el primer método natural de anticoncepción. O sea, es parte de la especie humana, de cómo cuidar su propio cuerpo, que te garantice el 100% de resultados. O sea, 100% evita el embarazo y 100% evita la enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué se le tiene que ver o criticar o asumir que solamente se puede concebir este método natural de la especie humana bajo el lente religioso? Entonces, hay prejuicios que se trasladan para tratar de crear un enemigo que no existe. Esto en lógica se le llama la falacia straw man, o en español el hombre paja. O sea, se inventa un enemigo que no existe, se le ataca a ese enemigo para así tratar de justificar una posición, pero ese enemigo es inexistente, porque el tema de la castidad es una cuestión de la especie humana natural. No requiere ser cristiano, ni ateo, ni católico, ni musulmán. Es una cuestión de la especie humana. Has tocado un punto importante y me lo van a tener que decir los dos desde la perspectiva que tienen como colectivo. La congresista Foronda dice que el trabajo que viene realizando con Mis Hijos No Te Metas es un trabajo que quiere traer al piso el hecho de que las personas tienen la opción de decidir su opción sexual. Claro. Quiero que ustedes se lo puedan decir a la gente que en este momento nos ve y que los ve a ustedes como detractores de todo este sistema. ¿Ustedes apuestan por alimentar una política o para implementar una política de odio precisamente hacia la gente que decide ser diferente? ¿O lo que quieren dar a conocer es realmente por qué se está tratando de distorsionar o de ver que ustedes están en una lucha con irrespeto de derechos de otras personas frente a la libertad de determinación que puedan tener? Muy buena pregunta. Mira, Claudia, nosotros somos respetuosos de todas las personas porque reconocemos que cada ser humano tiene un valor inherente, una dignidad que es intrínseca, que es innata, o sea, naturalmente interna, de adentro. Y esa persona humana, el hombre y la mujer, tienen también libertades de pensamiento, de creencia, de religión y aún de gustos y atracciones. Pero estas libertades no te generan derechos a protección. En otras palabras, si yo soy musulmán o soy Hare Krishna, no por eso tengo el derecho a que todos aprendan sobre qué es el Hare Krishna. Porque primero que todo es mi libertad, pero esa libertad no significa o no debe ser interpretada como mi derecho para imponer o aplicar el enfoque Hare Krishna al resto de la población. De la misma manera, si hablamos de teorías sociológicas, el género es una. Se podría aplicar otras teorías. Pero ¿por qué se va a ver el currículo mediante un lente ideológico? Se puede inclusive estudiar sobre el género, pero como un punto dentro del tema que corresponde, que es sociología, entre tantas que existen para conocerlo. Pero no se puede emplear el género para hacer el lente con el cual se interpreta toda la realidad educativa. Nosotros amamos a todas las personas porque creemos que toda persona tiene una dignidad que es inherente, respetamos la libertad, aun cuando no podamos compartir o no necesariamente compartamos algunos elementos de esta libertad, que puede ser el pensamiento político, religioso, sexual, etc. Y consideramos que esos temas que son y pertenecen al ámbito íntimo y privado del ser humano no pueden ser ventilados
o no pueden ser impuestos por el Estado, porque no es su función, son cuestiones privadas y son íntimas. ¿Cómo lidian ustedes con el hecho de que un derecho termina donde empieza el derecho de otra persona? Hay gente que, más allá de respetar la opción sexual que yo pueda tener, que otra persona pueda tener, seguramente no se acostumbran a la idea de poder ver a dos personas del mismo sexo besándose en el parque delante de sus hijos. Bueno, yo creo que la congresista que señala y dice que con mis hijos no te metas, está lesionando los derechos de las minorías, no ha leído la Constitución. Y es esa misma congresista que tuvo a una ex terrorista como asesora. Hay que precisar eso. El artículo y me parece que estuvo condenada por terrorismo. Condenada También. por terrorismo. 16 años después se dio cuenta ella, le avisaron por ahí que la señorita había cumplido un proceso de esta magnitud. Sí. El artículo segundo de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad y a su integridad moral, psíquica y física. Y entonces, la vida, ¿qué es la vida? La vida es el elemento natural, indispensable, indisoluble e inherente a la persona, dentro de la cual está también su dignidad, que tiene las mismas características. Pero la integridad moral también lo es, de acuerdo a este artículo. Y en consecuencia, ¿qué cosa es lo moral? La regla. ¿Qué cosa es lo inmoral? La excepción a esta regla. La regla es, por ejemplo, en materia de matrimonio, la unión de un hombre y una mujer para fundar a través de esta unión una familia. ¿Cuál es la excepción? La excepción es lo que ellos quieren imponer, las minorías, su modo de satisfacer su atracción sexual de hombre con hombre o mujer con mujer, a través de las cuales no podría generarse ninguna familia porque no pueden tener hijos, no hay procreación. Y entonces este es un concepto moral. Si un hombre y una mujer es la regla, que tengan la unión y puedan expresar su muestra de amor, esto es lo moral. ¿Qué es lo inmoral? Hombre con hombre, delante de los niños. Y en esto creo que hay que expresar la preocupación que el día de ayer dijimos en la Comisión de Educación. Dijimos que el ministro, que es el rector, el representante de la educación, no puede decir, por ejemplo, que las opiniones de los padres no tienen carácter vinculante. Que lo puede escuchar, pero no tiene ninguna responsabilidad. Él es el rector de la educación y él hace y dice lo que quiere. Sin embargo, esto lesiona el artículo 13 de la Constitución, que expresamente dice que los padres tienen derecho no solamente a escoger la educación y los colegios para sus hijos, sino que además tienen el legítimo derecho constitucional a participar en el proceso educativo, desde la concepción hasta los cuadernos, currículum, etcétera, etcétera. De suerte tal que al incumplir el ministro en las anteriores gestiones con el currículum, incorporando la ideología de género como concepto para enseñarle a nuestros niños que la caperucita roja ya no es caperucita y puede ser caperucito rojo, y otras cosas como decirle que una niña que se crece, se desarrolla porque sus padres se van, se vuelve lesbiana y después contrae matrimonio. Y esto se le va a enseñar a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué es lo moral? El matrimonio entre hombre y mujer. ¿Qué es lo inmoral? Entre mujer y mujer. Matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es una institución que está resguardada por la Constitución y los tratados internacionales. Ni el matrimonio homosexual, ni ninguna de las cosas que quieren incorporar dentro de lo que se llama la ideología de género, tiene sustento constitucional o en los tratados internacionales. Ha dado en el clavo. Si somos un Estado garantista, y esto quiere decir que somos respetuosos del orden constitucional, y la Constitución tiene un carácter tuitivo, esto quiere decir que nos protege a todos los ciudadanos, ¿a quién se le ocurre o de qué manera trata de meterse por las ramas esta ideología de género? Cristian, te lo tengo que preguntar a ti directamente porque la doctora Beatriz Mejía, que también forma parte de este colectivo y que es de las mujeres que sale al frente siempre a denunciar cosas y a decir, ella fue clara y dijo, nos quieren hacer esclavos del orden mundial tratando de implementar este absurdo que es la ideología de género. Cuéntaselo a la gente, ¿de qué trata? Muy buena pregunta. Cuando se menciona el término orden mundial o se menciona el orden internacional, no son especulaciones o son simples expresiones.
se refieren a términos vigentes. Por ejemplo, el orden internacional es el derecho internacional vigente y el orden mundial es el sistema actual en el cual se rigen los diferentes organismos internacionales, como la ONU, la OEA. Entonces, cuando se habla de un nuevo orden mundial, por ejemplo, es la ONU. El orden mundial anterior era la Liga de las Naciones. Y el orden internacional son los tratados que se generan en el derecho internacional. Cuando se habla de un nuevo orden mundial, se habla de que la razón inicial, originaria para fundar la ONU, la OEA, ha cambiado, está variando, ya no está progresando, porque el progreso implica mantener la esencia. O sea, una semilla progresa en un árbol, un niño progresa en un hombre, pero una semilla que no cae en tierra fértil se vuelve una piedra, un fósil, entonces nunca progresó, cambió. En el caso de la ONU no hay un progreso, hay un cambio de esencia. Ya no se habla de los derechos humanos, sino se introducen derechos ideológicos. Ya no es el fin supremo el ser humano, sino se convierte en un medio, como en el tema de género. Por eso se le clasifica o se le diagnostica como un nuevo orden mundial. Ahora, cuando dice esclavos del nuevo orden mundial, se refiere a que la esclavitud implica el hurto, el robo de tu libertad. Por ejemplo, si una persona es libre para decir sí, pero no es libre para decir no, no tiene libertad, vive en una ficción mental de ser libre. Si uno puede decir, me gusta la homosexualidad, pero no puede decir, no me gusta la homosexualidad porque es acusado de homofobia, o de discurso de odio, o de crimen de odio, entonces no es libre. Entonces toda persona que se le usurpa su libertad, sea de pensamiento. ¿Y por qué digo de pensamiento? Porque lo que tú piensas, lo expresas. O sea, la libertad de expresión es solo una extensión de la libertad de pensamiento o de creencia. O sea, yo soy libre para pensar y por ende expreso libremente lo que pienso. Pero si me censuran lo que hablo, si me prohíben, si me clasifican como discurso de odio o me meten, entonces no soy libre para pensar y mucho menos para expresarlo. El Estado se apropia de mi mente, se apropia de mi conciencia, se apropia de mis sentimientos y me dice y me tutela qué debo de pensar, cómo debo de sentir, de qué forma tengo que creer y cuáles no están permitidas. En otras palabras, el Estado se convierte una vez más en ese absolutista, déspota, totalitarista. Inclusive interpreta teológicamente cómo se le debe creer a Dios. O sea, ellos dicen, a Dios se le puede creer de esta forma, porque si tú lees en público tu Biblia, discurso de odio. O sea, aún se vuelve teólogo el Estado. Entonces, esto sucede cuando el Estado comienza a impulsar una ideología en vez de respetar la libertad. Entonces, cuando el Estado o alguna institución o alguna religión, quien sea, te roba la libertad, te prohíbe de ser libre en tu pensamiento, entonces obviamente se está hablando de una esclavitud. Y la esclavitud en este caso proviene impulsado ¿por quién? De un nuevo orden mundial, que a través de los organismos internacionales... Del Club de París lo dijo la en parte también, claro. El Club de París es la OCDE, que es uno de los organismos, pero en realidad es muchísimo más, ¿no? Y esto es parte de toda una estrategia global, ¿no? O sea, tratan de impulsar, y en realidad eso es una doctrina que se llama Smart Power, ¿no? Es una doctrina que se impulsó en la época de Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado del presidente Obama, donde implica la presión de los organismos internacionales y a su vez la presión de las ONGs que sacan a las personas a las calles, como los movimientos sociales que son importados y subvencionados, como Ni Una Menos u otras más, reciben fondos, tienen programado una agenda y es importado. O sea, lo mismo en Perú lo pasa en Argentina. Ahora, eso no significa que no haya una razón justa por la cual marchar, por supuesto que la hay, la violencia contra la mujer. Pero el problema no es que se marcha y se termina la violencia. Se empieza hablando de la violencia de la mujer y se termina presentando un papel ante el Poder Judicial o el Congreso donde no tiene nada que ver con la mujer, sino proponen poner violencia de género y todo lo relacionado a género. Cuando el género más bien anula a la mujer, dice que la mujer no es nada, que no tiene un instinto maternal, que no hay ninguna esencia femenina intrínseca, no existe. Entonces la mujer es nada, es una invención de su mente y de la sociedad. Por eso su esposo, de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, era el filósofo francés existencialista que decía, hablaba del ser y la nada, decía, uno es lo que hace. O sea, si yo me visto, hablo, canto como mujer, soy mujer y me tiene que aceptar. En otras palabras, uno es su propio Dios. Sí. Pero eso es falso.
Lo preocupante o lo, en todo caso, sorprendente de esta situación es que seguramente usted, que nos está viendo en este momento, ni se habrá dado por enterado, porque muchas de las personas que en este momento no se atreven a dar una opinión del tema es porque no tienen la información a la mano. Yo quiero dejar en claro que esta no es una tribuna que alimenta los antis. Esta es una tribuna donde usted tiene derecho a réplica y si en este momento usted tiene algún comentario que hacer, lo puede hacer en esta transmisión. Ni nosotros estamos a favor o en contra de otra persona. Nosotros llevamos y tenemos la consigna de que usted se informe, de que usted sepa a detalle el trabajo, debo decirlo, o silencioso, o somos pocas las personas, o ustedes porque están en los colectivos, nosotros porque estamos en los medios, la congresista Noceda porque está de presidenta de la comisión, porque yo les apuesto que de esa representación parlamentaria ni el 30% sabe del contenido de estos textos porque no lo tienen o porque no se involucran en el asunto. Ahora, Claudia, me gustaría comentar algo interesante que mencionó Juan sobre las palabras del ministro, que me llamó y me preocupó escuchar dos cosas. Él dijo, la opinión de los padres de familia... No es vinculante, eso es lo que iba a preguntar. Y él dice, nosotros tenemos la rectoría y vamos a mantenerlo como Ministerio de Educación. Y parece olvidar que tiene la rectoría producto del Estado. Y el Estado es una creación hecho por y para los ciudadanos. El fin supremo sigue siendo el ciudadano. Sí. Él es un servidor público. Entonces... eso es preocupante porque implica que está completamente desubicado en su rol. O sea, él ve la relación de soberano y súbdito. Y se olvida que el soberano es el pueblo. Ahora, atenta también contra el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos de la manera en que mejor les parezca. Por supuesto. La segunda expresión que me preocupó, me llamó la atención, es que dijo, nosotros vamos a aplicar el enfoque transversal de género porque queremos mejorar la sociedad. Uy, mejorar. Entonces, afloró un complejo mesiánico. Eso mismo, ¿quién decía? Adolfo Hitler, Joseph Stalin, todos decían, vamos a mejorar. Uno decía, la humanidad, y aplicó la eugenesia, todo el tema racial. El otro dijo, vamos a mejorar la justicia económica de los pueblos. O sea, todo intento por mejorar la sociedad mediante la fuerza o la imposición estatal ha fracasado, porque son ideas, ideologías. No se puede imponer la mejora. Estas mejoras se trabajan de forma profunda, acordejando y dando el ejemplo, pero finalmente la persona es libre, aún si no quiere de no mejorar. El Estado está al servicio, porque cuando uno pregunta la mejora, mejora en función de qué o de quién. O sea, para algunos mejorar es ser tolerantes con una teoría que anula a la especie humana, su condición natural. Para algunos es mejorar eso, para mí no es mejorar, es al revés, es una involución. Entonces, para evitar el conflicto de quién tiene la razón, mejor es que la óptica de educación sea neutral y que se refiera al educando, como dice el artículo 15, el educando tiene derecho a una educación que respete su identidad. Entonces, hay que respetar la identidad del niño, hombre o mujer, no como género. Incluso el ministro tuvo ayer una posición que me parece preocupante para los padres. Él dijo que si bien es cierto, pues el artículo 13 de la Constitución le da y le otorga el derecho a los padres a participar en el proceso educativo, él dijo que no tomaba en cuenta eso porque los padres de familia no eran expertos en educación. Y el ministro, hasta donde yo sé, es economista, no es educador. Y dice que tiene la rectoría de la educación. Por ahí va uno. Pero esto es una expresión mesiánica, es una expresión totalitaria, toda vez que demuestra el desprecio por la Constitución, los tratados internacionales y aún más el desprecio por la decisión del Poder Judicial, que ha determinado en 2 resoluciones la solicitud de los padres. ¿Por qué? Porque no solamente lesiona la Constitución, tratados internacionales, sino el artículo 7º y 22 de la propia Ley de Educación. Por lo cual el juzgado le dice, señor, esto de enfoque de género, ideología de género, queda sin efecto, es nulo, no tiene valor alguno. 2, le otorga una medida cautelar a fin de que no toque, no promueva, no haga absolutamente nada respecto al enfoque de género. Sin embargo, él continúa. ¿Y por qué continúa? Porque hay un desprecio evidente con respecto a la decisión
judicial. Fíjese usted lo que decía la resolución judicial, le dice, señor, ¿cree usted un mecanismo por el cual puedan participar los padres en forma democrática, en forma transparente? Y esto no lo ha hecho. Ha pasado un año y no lo ha hecho. Continúa con la aplicación del currículum educativo bajo la óptica de género. Sin embargo, esto también está lesionando el derecho establecido en el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos. Dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La educación de los padres es un derecho humano. Él no puede ir, ninguna persona puede ir contra un derecho humano preestablecido en el cual los Estados miembros se sujetan. Y además, porque allí reside el respeto a la dignidad y a la vida de la persona humana. ¿Qué está haciendo con su conducta? Algo que está tipificado en el Código Penal, es delito de resistencia y violencia a la autoridad. Y este desprecio por el Poder Judicial tiene que llegar a los oídos de quienes van a resolver en última instancia en la Corte Suprema la ratificación de la resolución de la Corte Superior que impide que se ejecute la ideología de género. Voy a algo práctico. El señor ministro tiene todos estos libros, todos estos cuadernos llenos de errores, de ortografía, de conceptos, atentan contra las figuras históricas, nuestros héroes, etcétera, etcétera. Introduce totalitariamente, subterráneamente, conceptos como la ideología de género, como la promoción de las distintas maneras de satisfacer su atracción sexual, la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, etcétera. No nos sorprenda mañana más tarde en que diga que también el bestialismo es algo normal y que hay que promoverlo, ¿no? Tercero, nos dice, y estaba ayer con una persona que estaba encinta, iba a dar a luz. Fíjense lo degenerado que puede ser este concepto. Le preguntan, ¿y qué va a ser tu hijita? La ciencia le dice, el médico va a ser hombre o va a ser mujer. Saca una radiografía, va a ser hombre o mujer. Nace, es hombre o mujer. ¿Por qué? Por la morfología, por la biología. Le hacen un examen genético y se determina esto. Pero los mesiánicos, los que creen tener la verdad y no hacen sino el palacio de la mentira en el Ministerio de Educación, dicen, oye, creo que vas a tener un género. No sabemos qué. Imagínate, qué Ahora, fuerte mira, es Claudia, todo último. me gustaría hacer una pregunta, mira. Sí. Tú puedes mejorar lo que es tuyo. Ajá. Tu casa, tu carro, tu ropa, pero tú no puedes mejorar la casa del vecino, porque no es tu propiedad. Entonces yo me pregunto, ¿qué nivel de arrogancia podría tener el actual ministro para pensar que él puede mejorar la sociedad? ¿Acaso la mente, el sentimiento de nuestros hijos son propiedad del Estado para ser mejorados? No lo son. Cristian, con esta pregunta y vamos a regresar en el tiempo porque no podemos dejar de hablar de la ministra Martens y de lo que fue también la currícula en su momento. Yo le pido que siga conectado, comente y comparta. Este es un programa donde usted también tiene derecho a réplica. Regresamos con más. Seguimos con más, esto es Entrevistas en Digital, agradecerle a la gente que se ha sumado a esta transmisión y comenzamos la segunda parte de este conversatorio. Antes de irnos a pausa, Cristian, tú dejaste una interrogante en el aire que tiene que ver con la postura que ha asumido el ministro de Educación. Es un ministro arrogante, es un ministro que pone por encima de los intereses de los padres otros intereses. Eso es lo que vamos a resolver en este momento y luego analizaremos lo que fue la currícula escolar en su momento. Polémica, controvertida. Al final terminan con la implementación de añadieron un glosario. Yo quiero saber cómo evolucionó esto en el tiempo porque ha pasado un año, ya nadie habla de eso, nos hemos centrado en fútbol. Vizcarra asumió por orden constitucional también la presidencia de la República. Odebrecht nos tiene distraídos, pero preste atención, si lo importante es en este momento educar a sus hijos, hoy va a informarse un poquito. Cristian, hablemos de lo que viene siendo la participación de este ministro. ¿Arrogante o no? Por supuesto que sí, y porque es una arrogancia pretender mejorar a otro ser humano, porque eso implica que uno siente que es mejor que el otro ser humano. Y ese tipo de arrogancia o ese tipo de complejo mesiánico
es característico de toda persona que impulsa una ideología, porque se olvida del servicio público y comienza más bien a emplear el estamento público para servirse, para imponer una ideología, como lamentablemente lo estamos viendo ahora. ¿Cómo es posible que quien recibe su salario, come, vive, almuerza con el dinero público, le va a impedir a los padres a participar en el proceso sobre sus propios hijos? Es como que mañana vaya a un restaurante y me pida una carne y me traigan un pollo. O sea, yo me voy a quejar y el dueño del restaurante soy yo. O sea, ¿qué hago si el mozo o el cocinero no me trae el pollo y me trae una carne, o al revés? Lo voto, porque obviamente el fin soy yo. O sea, el ciudadano es el fin supremo del Estado. Todas las leyes, todas las normas, todo se dirige para buscar el pleno desarrollo del ciudadano. No puede ir nada que se le imponga. Entonces, nosotros creemos que esta arrogancia es también consecuencia de la misma estrategia de todas las épocas. ¿Cómo se llegó Hitler al poder? A través de una gran marcha del orgullo alemán. ¿Cómo llegaron los soviéticos? A través del orgullo del proletariado. Y hoy el orgullo gay. O sea, el orgullo en sí, sea heterosexual, sea gay, sea nacionalista, sea de piel, sea de lo que sea, es infernal. Porque el orgullo supone que uno es superior a otro y ve al resto por debajo de sus hombros. Y lo ve con esa condescendencia típica de una persona pedante. Y el orgullo nubla el sentido común, nubla la capacidad de racionalidad, rechaza la verdad, aun cuando sabe que está mal, como es orgulloso, sigue avanzando para adelante. Entonces, el orgullo ha generado a lo largo de la historia, ha sido un motor. Por ejemplo, Joseph Goebbels decía, no existe mejor motor político que activar el orgullo de una población. Están recurriendo a las mismas estrategias de Goebbels. Por eso ese orgullo induce a que un ministro que debería estar al servicio del ciudadano, porque el ministro viene, minus, viene desde el prefijo griego de menos, de servidor, se asuma superior y con el complejo déspota de dirigir a los ciudadanos cómo vivir su vida. Los ve como medio de realización para llegar a la panacea, al paraíso, a la utopía de género. Y lamentablemente eso trae terribles consecuencias. Las peores consecuencias en la humanidad, los casos más monstruosos que han ocurrido, han sido siempre por doctrinas o pensamientos o ideologías bien intencionadas. A ver, este ministro no tiene nada en el poder, además forma parte de un gabinete designado por Villanueva. Pero vamos a regresar con lo que fue la participación de la ministra Martens. Yo recuerdo mucho a la ministra Martens saliendo con un papel diciendo, nos hemos equivocado solo en la página 16 y 7.2 por una palabrita chiquitita que ha ofendido a todo el mundo, que es el género. Y no lo explicaba y no tenía argumentos y luego salieron Caperucito Rojo, porque si usted no se enteró, salió un libro por ahí, Caperucito Rojo, y todo el tema. Con la bulla y el trabajo que hicieron los colectivos, trató de implementarse una nueva currícula, una currícula que pretendía corregir no solo los errores de tipeo, no solo los errores, sino el fondo de la situación y que se explique un poco qué era lo que se trataba de implementar. Y la corrección la encontraron en un glosario. Nunca salió nadie al frente a decir absolutamente nada. La ministra, bueno, la huelga terminó con su cabeza, pero vamos, ¿qué pasó con la currícula un año después? ¿Cómo se trabajó? A ver, yo para reinsistir y plantear el tema, efectivamente hay una especie de dictadura ideológica que viene de los organismos internacionales. Yo creo que hay una especie de colonialismo mental. La gente que quiere y se comporta como un servil frente a lo que dicen los mayores, la ONU, la OEA, la OMS. Pero esto responde también a que los funcionarios que están en estos organismos han venido desarrollando lo que se llama el lobby gay o la agenda gay. Han copado estos organismos y a partir de ahí pretenden pervertir o, como lo dicen ellos, deconstruir los conceptos jurídicos internacionales contra los derechos humanos, pero como no pueden, lo hacen a través de sus opiniones y a través de las ONGs y el dinero mal habido, como por ejemplo del señor Soros, ¿no?, que fomentó y fomenta el aborto y la ideología de género en el mundo con su dinero que hace con tráfico de armas y otras cosas más. En fin, este es un lado oscuro de ello. Pero en estos últimos años y en estos últimos gobiernos, los tres ministros anteriores, Saavedra, Martens y el actual,
vienen insistiendo en la política de implementación de la ideología de género. ¿El por qué? Sencillamente, el Estado, que es un partido híbrido, el que llegó al poder, ha incorporado a muchos hombres y mujeres del comunismo. Ahora le llaman caviares, etc. Ellos han copado los ministerios y han introducido esta ideología. Y tienen a funcionarios que ganan un montón de dinero. Yo creo que aquí viene un tema que tiene que responder el ministro. Todos los funcionarios que fueron defenestrados al inicio de su gestión de la señora Martens han regresado con los sueldos, los supersueldos que tienen. Y ninguno de ellos son especialistas en temas de educación, porque son economistas, bachilleres, sociólogos, etcétera, etcétera. Pero no responden al concepto que él quiere señalar. Somos expertos en educación, por eso tenemos la rectoría. Falso, eso es una mentira. También es mentira el hecho de que no hayan gastado ingentes recursos para implementar la ideología de género. Se hablaba hace 2 años de 900 millones de soles. Ahora se hablan de 300 millones de soles en la elaboración de estos textos escolares que están plagados de mentiras, falsedades, de errores gramaticales inconcebibles que nazcan del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que reclamamos los padres frente a él? Que deje de lado todo esto, que no haya ninguna premura con respecto a la presión que hacen las editoriales, que son los que están gestando los libros y están dando la línea en conceptos educativos en el país. Hay que terminar con esta mafia y que también hago la llamada a través de tu programa a los a congresistas para que formen una comisión investigadora de los recursos económicos, de los ingentes recursos económicos que se han gastado para implementar la ideología de género, y que se digan quiénes son las ONG que han recibido el dinero para implementar esta ideología de género. Ustedes se han propuesto esto, que se transparente, de qué manera se están financiando esta especie de ideología a través del colectivo. Claro. Me lo contaban ustedes, inicialmente esto era una conmoción social, muchos padres decidieron unirse a los diferentes colectivos en pro de lucha de sus derechos finalmente. ¿Hoy encuentran eco político? ¿Hay más gente fidelizada con ustedes en esta lucha? ¿O encuentran más trabas? Gracias a Dios hemos encontrado un respaldo político cada día más creciente, no solamente en el Perú, sino en el mundo. La misma situación que se vive en el Perú crítica con la imposición de esta ideología, se vive en diferentes países. Y por ejemplo en Hungría, el 8 de abril hubo elecciones donde 2/3 del Parlamento fue ocupado por la mayoría conservadora cristiana. Pusieron al primer ministro Orbán, y él está luchando y logró que George Soros y su instituto, cuyas sedes principales en Hungría, se mudaran. Igual en Estados Unidos, igual en Europa. O sea, ese es el tema de moda a nivel mundial, ¿no? Ahora, me gustaría regresar al comentario que hizo Juan sobre el glosario, lo que comentaste. O sea, un glosario, por favor, un glosario es algo propio de una ideología. Es como cuando uno era comunista y tenía que entender qué era la plusvalía, qué era el proletario, qué era el burgués, qué era el revisionista. Son términos propios. En el glosario del régimen nazista había el Michelin de primero, segundo, tercer, cuarto grado, el Übermensch. O sea, son términos inventados para tratar de describir su realidad. Cuando uno revisa el glosario que mencionaba Marilu Martens, hablaba identidad de género, violencia de género, y quería que discutamos sobre cuál es la definición de esos términos, cuando esos términos pertenecen a una teoría. O sea, son directamente propios de una ideología. ¿Por qué tendríamos que conocer? Es más, aún hubo esta curiosa e impotente reacción de parte del sector progresista del Perú, donde fueron a unos puentes y le preguntaban a quienes protestaban contra la imposición de la ideología de género, ¿qué es el género? Como si tuvieran que tener conocimiento. Se oponen al género como si hubieran opuesto al comunista o cualquier otra ideología. No porque lo quieran reconocer, sino porque no es el rol del Estado proponerlo. Es como que alguien vaya a un puente y le diga y le pregunte a una persona, ¿usted sabe qué es la plusvalía para estar oponerse al comunismo? No, y no tengo por qué saberlo, simplemente no quiero que el comunismo no esté. Pero han pretendido hacer una caricaturización de las personas que defienden la plena libertad. Ahora, volviendo a la pregunta actual, sobre el apoyo de los organismos internacionales. Justo acá tengo en mi libro, en mi mano, el libro de Hillary Rodham Clinton, que fue la secretaria de Estado durante el segundo gobierno
de Obama, y en el primer gobierno Obama, discúlpame, y ella introdujo un cambio de la política exterior en los Estados Unidos, clásica, que era el hard power, que era sanción económica, intervención militar, y el soft power, que era financiamiento económico, apoyos a ONGs, y dijo, esta visión ya quedó para el pasado. Esta era para la época comunista, capitalista, ya no de la Unión Soviética. Voy a implementar una nueva doctrina, y le llamó Smart Power. Smart como smartphone, como teléfono inteligente. ¿Y el Smart Power en qué consiste? Consiste en ejercer presión desde los organismos internacionales y desde los movimientos de las ONG financiados que sacan a la población a la calle, para así, dice literalmente, conducirlos, o como quien conduce a unas ovejas, acarrearlos a donde Estados Unidos quisiera. Bueno, no Estados Unidos, sino en particular lo que ella en particular quisiera. Gracias a Dios no fue presidenta y ha cambiado los enfoques de la política exterior, ¿no? Pero, por ejemplo, acá voy a citar algo, dice: Political leaders are responsive to their people. Los líderes políticos son sensibles y dan respuesta a la presión popular. Así que involucrándonos en todos los niveles. El grassroots es el nivel de la calle, de los movimientos de abajo, puede ayudar a mejorar la habilidad de los Estados Unidos para conducir a las naciones. Conducir. Ahora, es por eso que las ONGs en el Perú, que reciben cooperación internacional, que no es más que infiltración internacional, deberían ser declarados enemigos del Estado. ¿Y por qué enemigos del Estado? Porque su misión es directamente subvertir el orden constitucional que le da la razón de ser al Estado. Si en el Perú se dice que el derecho a la vida es desde la concepción, todo organismo foráneo que impulse con recursos romper ese artículo de nuestra Constitución es un enemigo del Estado. Es lo que Rusia ha hecho. Rusia ha hecho que toda ONG que pretenda atentar contra la soberanía plena de la Federación Rusa será declarado enemigo del Estado, y los que entran no pueden llamarse ONG si reciben dinero de los estados, porque ya no son organizaciones no gubernamentales, ya son gubernamentales. Entonces se le llama agentes internacionales, agente alemán, agente estadounidense, y se tiene que presentar así para ir a una comunidad. Entonces George Soros, ¿qué hizo? Mira, con ese tipo de reglas no puedo jugar. Se retiró completamente de Rusia. ¿Por qué? Porque la Federación Rusa supo defender su plena soberanía, su plena libertad. Y en el Perú, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Por eso nuestra exigencia es, primero, que se investigue al detalle dónde y cómo se ha destinado, no miles, sino millones de dólares que se han inyectado a nuestro país para subvertir el orden constitucional y subvertir la tranquilidad y la paz ciudadana. Porque estos conflictos no son gratis. Estos conflictos, o la teoría de género, no se le ocurrió ni siquiera a Martens o a Saavedra. No, ellos han cumplido una función similar a un filipío, de traducir lo que decía el conquistador, o en este caso, el que le subvencionaba. Ellos han hecho, ese sería Soros. Claro, obviamente, Soros y otros más. Y lamentable recordar, muy pocas personas conocen que George Soros, cuando era niño, joven, trabajaba para el Juden nazi. ¿Qué era el Juden? Era la policía de judíos para encontrar otros judíos. O sea, el Gestapo le pagaba, le decía, te vamos a perdonar la vida una semana más si me soplas dónde se están escondiendo los judíos. O sea, él ha vivido soplando y mandando judíos al holocausto, siendo el mismo judío. Y cuando le preguntaron en una entrevista hace poco si él se arrepentía, él dijo no, porque lo tenía que hacer, es decir, la vida es pragmática. Es por eso que él niega una brújula moral, un compás moral inherente en el hombre, y me parece, y esa es ya una opinión personal, que por eso intenta abolir la conciencia humana en todos los lugares, para que él mismo se sienta contento que lo que hizo no fue tan malo, porque el mundo lo hace ahora también. Felizmente no lo va a lograr, porque ninguna mentira es eterna y ningún mal dura 1000 años. Es cierto. Yo creo que podría agregar algo, fíjate, y yo creo que los conceptos que quieren aquí introducir a través de estas ONGs atentan contra todo concepto ya visto en el mundo. Por ejemplo, el matrimonio homosexual como derecho humano fue interpuesto en Estrasburgo, cuyos jueces y cuyo tribunal determinó que no era un derecho humano y en consecuencia declaró infundado la petición. Pero han ido mucho más. El Estatuto de Roma, por ejemplo, cuando trataron de incorporar el término género para la aplicación de los delitos contra lesa humanidad, también dijo que para los efectos de la aplicación del Estatuto de Roma, el término género se entiende como que es de hombre o mujer, no hay otra cosa más.
Entonces, lo que se tiende a subvertir aquí en nuestro país es lo siguiente. La teoría de la deconstrucción marxista viene a destruir todos los valores, todos los conceptos y las instituciones de nuestra sociedad. ¿Para qué? A través de sus escombros, o encima de sus escombros, elevar una nueva sociedad, donde el hombre y la mujer ya no se puedan identificar por el sexo biológico ni por la genética, sino por lo que ellos consideren lo que es la construcción social o cultural. Ya no existan las familias solamente heterosexuales, sino que se incorporen las homosexuales con derecho a adoptar a los niños, rompiendo un mecanismo que es de protección para los niños. El niño tiene derecho a ser adoptado para tener un papá y tener una mamá, pero el homosexual no tiene ningún derecho de tener a un niño para pervertirlo y hacer lo que ellos quieran. Por eso que nosotros los padres salimos a las calles, nos organizamos para hacer uso del derecho constitucional que se nos da, participar en el proceso educativo, y no nos puede decir el ministro, oye, tu opinión no es vinculante, yo soy el rector, segundo, tú no eres un experto. Juan, aquí quiero hacer una pregunta porque tú has dicho, sí. Supongamos un homosexual decide adoptar un niño, acabas de decirlo, no tiene ningún derecho. ¿Cómo ustedes trabajan para poder rebatir estos argumentos frente a las personas que sí deciden ser homosexuales y salen a decir, bueno, más allá de ser homosexual, soy un ser humano? Claro. Y por ser humano tengo derechos que son inalienables e intransferibles. Muy buena pregunta, Claudia. Mira, permíteme responder si me lo permites, Juan. No, dale. Mira, la adopción es un derecho que le corresponde al niño porque el niño pierde un padre y una madre. Entonces, el niño tiene derecho a recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Un papá y una mamá. El niño, el adulto mejor dicho, sea heterosexual, homosexual, no importa, no tiene derecho a adoptar. Porque un niño no es un complemento emocional, no es un suplemento ideológico. Porque si no, bajo esa justificación moral, podríamos volver a la esclavitud. Y podríamos decir, mira, se están que se mueren de hambre, no tienen comida, no tienen casa, yo les voy a dar comida, casa, trabajo y hasta platita. Pero tráiganme los de África acá de esclavos. Un momento. No basta con lo material. No basta con darle casa, no basta con darle comida, no basta con darle hogar, trabajo, dinero, no. Hay una dignidad inherente del ser humano. Y la dignidad inherente supone derechos superiores del niño. Por lo tanto, es el derecho superior del niño huérfano a recuperar lo que perdió. Un papá y una mamá. Si nosotros abolimos el derecho superior y lo relativizamos, entonces se convierte en un falso derecho el simple gusto, anhelo, deseo. Así que como uno compra una mascota, un gato, un perro, dice, ahora yo también necesito un niño para configurar mi propio vacío emocional. Y no es así. Los niños no son medios de realización de ninguna persona adulta. Y eso es algo que debemos de recordar. Por eso tenemos que defender el derecho del niño a recuperar lo que él perdió. Él tiene el derecho a la adopción, no los adultos. Bien, vamos cerrando un poco el tema y debo preguntárselos qué acciones tomarán ustedes frente a la denuncia de Paloma Noceda. Bueno, en primer lugar nosotros estamos haciendo el ejercicio regular del derecho, apelando a los mecanismos judiciales, apelando a la defensa de la Constitución y los tratados internacionales. Y aquí quiero hacer una denuncia también. Ayer escuché a un congresista, Ceballos, me parece, que dijo que por qué los padres de familia teníamos que judicializar la defensa de nuestros derechos. Y eso es ir contra toda capacidad que tiene el ciudadano de poder defenderse ante los excesos del Estado. Son las garantías constitucionales, el habeas corpus, el amparo, la acción popular, etcétera. Si nos quitan eso, entonces estamos yendo hacia un totalitarismo, hacia una dictadura. Y esta dictadura, que es manifiestamente clara, es comunista y es pro-sexual, teniendo como consideración la perversidad de tal. Quiero señalar y terminar diciendo esto. Marcuse, cuando señaló y dijo que el comunismo no había logrado sus metas de tener una sociedad sin clases, varió y dio una idea. Dijo, vamos a hacer una sociedad sin sexo. Y eso es lo que viene hasta ahora trayendo la ideología de género. El ministro dice que no habla de ideología de género. Sin embargo, en todo ese glosario se dan todos los mecanismos para establecer la ideología de género. Dice que quiere combatir la violencia contra la mujer, desconociendo que hay violencia contra el niño, contra el anciano y contra el mismo hombre. Entonces, cuando se hace la unidireccionalidad
de la violencia es su ideología de género. Queremos señalar y decirle a los padres de familia que si bien tenemos y exigimos derechos, también les recordamos el deber que tienen para con sus hijos, de estar juntos en el proceso educativo, leer sus libros. Y aquí viene una denuncia. Efectivamente, los padres no podían ver los textos escolares que le estaban enseñando a sus hijos porque había una norma que dice que no podían llevarse los libros a su casa. Entonces, eso tiene que terminar. Y si no, lo hacen a través del ejercicio del derecho, las calles hablarán. Claro. Y las calles tendrán que gritar, nosotros queremos defender a nuestros hijos. Y como bien dice, con mis hijos no te metas y con mis nietos tampoco. Claro. Bueno, Cristian, ahí me gustaría hacer una reflexión previa y anunciar la medida que con mis hijos no te metas ha determinado. Yo me pregunto, cuando el ministro insiste con la igualdad de género, si las personas no han reflexionado quizás lo que esto implica, y me gustaría hacer este ejercicio. Nosotros hablamos de la igualdad de oportunidades porque la igualdad de oportunidades supone el reconocimiento por parte del Estado del mismo valor absoluto de un hombre y de una mujer, de la misma capacidad y potencial de desarrollo pleno del hombre y de la mujer, y asegura y garantiza eliminar toda barrera legal que impida el pleno desarrollo del hombre o la mujer. Pero el resultado del éxito del hombre o de la mujer dependerá de la meritocracia o la ética laboral, tanto del hombre como de la mujer. O sea, el Estado garantiza una igualdad de oportunidades, pero no te garantiza un igualitarismo. En cambio, la ideología de género dice no, vamos a garantizar un igualitarismo, borrar las diferencias, por lo tanto vamos a intervenir en la vida privada y vamos a exigir cuotas, equidad y alternancia de género. Entonces, de la nada comienzan a intervenir y ellos comienzan a reconfigurar, arreglar, acomodar la sociedad, como si eso fuera el fin supremo. No, más bien nos utilizan como medios. Es por eso que esa ideología de género realmente esconde sutilmente un desprecio total hacia la mujer, al grado que hemos visto hace poco que un hombre que bajo esta ideología ha sido capaz de demostrar que es mejor que la mujer, aún siendo mujer, y le han dado la corona de Miss Mujer, Miss Universo. Eso es lo que realmente dice el mensaje, y eso es imposible. Un hombre jamás va a ser mejor que una mujer en ser mujer, porque la mujer siempre va a ser mejor siendo mujer, y el hombre va a ser siempre mejor siendo hombre. Pero lo que esa teoría acaba de hacer es humillar a las mujeres. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el hombre es mejor en todo, inclusive en ser mujer. Eso es una vergüenza y una humillación que no debe ser aceptado por ninguna mujer con dignidad o por ninguna persona racional. Es por eso que nosotros como colectivo hemos decidido anunciar desde ya una medida de fuerza nacional. Vamos a estar convocando, muy pronto anunciaremos la fecha exacta, a una gran marcha nacional. Costa, sierra y selva, los 24 departamentos, y esperamos esta vez romper el récord del 4 de marzo del año pasado, donde se llegó a marchar en 125 ciudades en simultáneo el mismo día. Nosotros queremos llegar esta vez a más de 150 ciudades en simultáneo para recordarle al Estado peruano y de paso anunciarle a todos los países vecinos del continente que con nuestros hijos nadie, ningún Estado, de ningún país, de ninguna parte del mundo se debe meter. Yo quiero agradecerle su participación a ambos. Cristian, Juan, gracias por habernos acompañado en esta edición. Agradecerles a ustedes, parte importante también de cada una de nuestras transmisiones. El derecho a réplica queda, la tribuna queda abierta, pueden comentar. Y si por ahí le ha despertado la duda este programa, porque este programa no tiene la finalidad de que usted deje las cosas que tiene que hacer para que vaya y se una esto a los colectivos, sino que si por ahí le generó duda o se le alertó por ahí algo, vaya e infórmese. La mejor manera de combatir las diferentes opiniones es con argumentos. Las batallas se ganan con argumentos, así que vaya e infórmese. Gracias a ambos y nos reencontraremos en la próxima de Entrevistas en Digital.